Antes, en el ámbito fiscal, ¿qué se ha resuelto a través de los diversos juicios que se han presentado durante cierto número de tiempo, ciertos años, y que han servido como fuente de consulta y más que nada también como fuente de aplicación del derecho? Recordemos que el derecho se divide básicamente en dos ramas, el derecho público y el derecho privado. El derecho privado tiene que ver con las relaciones entre particulares. Un contrato de arrendamiento, por ejemplo, una compraventa de un bien, pues son actos del derecho privado. Pero el derecho público es donde participa el Estado y el ciudadano. Y en ese derecho público, pues hay muchas áreas también. Está el derecho del consumidor, está el derecho laboral, está el derecho a la seguridad social, está el derecho, derecho penal, etcétera, etcétera. Una rama de ese derecho es el derecho administrativo, porque es la función administrativa del Estado la que concurre. Y dentro de la rama del derecho administrativo está la rama de la seguridad social. ¿Ok? Bueno, ¿por qué les comento esto? Porque necesitamos, pues además de conocer el ámbito jurídico que nos rodea, que son las diversas leyes, la diversidad de ordenamientos jurídicos que nos rigen el comportamiento, la conducta, la toma de decisiones, los actos, pues también en ocasiones esos actos o esas normas son controversiales. Cuando hay una controversia y el ciudadano no está de acuerdo, conforme o satisfecho con su alcance, invoca a través de medios de defensa la posibilidad de tener un fallo o una resolución favorable. No siempre sucede. Mucho depende de la capacidad del abogado, de la capacidad de los defensores y también depende de la posición de los jueces. Yo siempre he dicho, y lo reitero y lo vuelvo a recalcar, el abogado que les diga que el asunto está ganado, no es que cree desconfianza, pero es un poco pretencioso. Los asuntos no se ganan porque lo diga un abogado. Yo lo que propongo o lo que hago con los clientes es decirles, mira, del 100% yo te ofrezco el 50 al 100. O sea, a mí como abogado me corresponde el 50% del 100%. Le voy a poner toda la capacidad, todo el conocimiento, todo el empuje para que podamos tener una sentencia favorable. Pero el otro 50, pues ya no le compete al abogado, ni le compete a un contribuyente, a un ciudadano, le compete a un juez. Y ese juez es el que va a dictar un resolutivo, fallando en contra o fallando a favor. Lo ideal sería, pues siempre a favor. Bueno, esos fallos se vuelven criterios que van siendo orientadores de precisamente actos o normas que en su momento fueron o violatorios o muy complejos. Hay normas que pareciera ser que dicen una cosa, pero en el fondo, en su trascendencia, implican otra cosa. Es muy problemático porque de repente uno lo entiende de una manera, la autoridad lo entiende de otra manera, el juzgador le busca el verdadero sentido, la intención, y el juez pues trata de esclarecer. Entonces, como verán, concurren muchos factores. Bueno, ¿por qué este comentario? Bueno, porque hoy, este día, vamos a platicar sobre tesis relevantes en el ámbito tributario. Hay muchas tesis en el ámbito laboral, en el ámbito penal, en el ámbito del consumidor, en lo que tiene que ver con aguas, con la Conagua, por ejemplo. Bueno, todo lo que tiene que ver con el derecho público. Todo
todo lo que tiene que ver con el derecho público. Sería muy extenso abarcar tanto, ¿estamos de acuerdo? Entonces, vamos a enfocarnos, sí, a la parte que nos interesa o a la parte que nos aplica, que es la parte impositiva, la parte tributaria. Déjenme les platico rápidamente. Fíjense que el 1 de mayo están haciendo, o nace la 11ª época de la Corte. La 11ª época. Hasta el 30 de abril estuvimos en la 10ª época. Ahorita les platico de qué se trata, ¿ok? Es muy importante esta 11ª época que nace a partir del 1 de mayo. Por eso esta charla, porque esta charla tiene 3 efectos. Quiero que los memoricen o quiero que se concienticen. ¿Okay? Primer efecto, hay una reforma del 11 de marzo del 2021 poco vista por nosotros contadores y tal vez por algunos abogados no fiscalistas también no analizada. Esta reforma al Poder Judicial es histórica, es una de las reformas más importantes que ha tenido México en materia judicial. Vean nada más la magnitud de la reforma del 11 de marzo. Les recomiendo, les sugiero, lean por favor esa reforma. Traten de ver, tal vez les cueste trabajo entender, digo, a mí me costó mucho trabajo. No es un lenguaje sencillo, pero sí es muy importante que la conozcan porque les digo, es un cambio trascendente. Primero, la reforma. Segunda, el nacimiento de la época 11, época de la Corte, la 11ª época. Es una época de transición total. Y tercero, vamos a ver las tesis y criterios que hoy se siguen aplicando. Así que, como verán, tenemos 3 temas en uno, 3 en uno. ¿Okay? Quiero comenzar con una entrevista, con unas palabras del ministro Arturo Saldívar, el presidente actual de la Corte. Este señor presidente de la Corte hace unas declaraciones al periódico El Milenio. Se me hicieron muy interesantes y por eso los quiero compartir. ¿Ok? Ahí les va lo que dice. Vamos a empezar muy rápidamente. Bueno, no voy a leer tal cual. Pero el Poder Judicial ha funcionado durante 150 años. Imagínense, 150 años. Y hoy estamos viendo, con la reforma del 11 de marzo, un cambio trascendental en la historia de México. Trascendental en materia judicial. Bueno, en esos 150 años, la Corte, todo el Poder Judicial se ha dedicado a resolver controversias, dando la razón o negándola, dependiendo si la tiene el que reclama o si la tiene al que se le acusa, ¿ok? Tradicionalmente, dice esta parte, tradicionalmente las épocas del semanario, el semanario judicial, que es el semanario donde se dan a conocer las tesis, se han inaugurado como consecuencia de cambios trascendentales al orden jurídico que han obligado a introducir diversas particularidades al sistema de difusión de criterios. El 1 de mayo, por acuerdo del Pleno de la Corte, dará inicio a la 11ª época para responder a la reforma en materia de justicia federal de marzo de este año. O sea, nace la 11ª época como consecuencia de la reforma del 11 de marzo. Dice el señor ministro, estamos no solo frente a la reforma constitucional más trascendente al Poder Judicial en el último cuarto de siglo, por cuanto hace a su estructura y funcionamiento, sino sencillamente la más importante al sistema de jurisprudencia en toda la historia de la Corte. Vean nada más si no es trascendente. Se elimina el sistema de reiteración, reconfigurando por completo el rol de la Corte en nuestro constitucionalismo y hace de ella un agente activo de la transformación social. Ninguna otra reforma había supuesto un cambio de paradigma
tan profundo como el tránsito del sistema de creación de jurisprudencia por reiteración ahora al sistema de precedentes. Es decir, ahora no va a haber jurisprudencias por reiteración, que era la acumulación de 5 sentencias en el mismo sentido, sin que se presentara una en contra. Tenían que ser continuas, no de la misma sala, no del mismo pleno, pero sí tenían que ser continuas. Bueno, ahora desaparece eso, ahora se van a llamar precedentes, ¿ok? Bueno, perdón, déjeme, se me borró, se me salió. Históricamente, la eficacia de la jurisprudencia se había diluido a través del sistema de reiteración. Difería el impacto de las sentencias del máximo tribunal en el orden jurídico al exigir que en un mismo problema jurídico fuera objeto de 5 litigios diversos, con todos los costos que ello implica. Con la reciente reforma y la aprobación de las leyes secundarias, va a cambiar la ley de amparo, hay que estar pendiente, se consolida el papel de la Corte como un auténtico tribunal constitucional al dotar de obligatoriedad para todos los órganos del país a las razones que sustenten los fallos aprobados por mayoría de 8 votos en pleno y 4 votos en salas, con lo que a partir de ahora la jurisprudencia de la Corte contará con toda la fuerza normativa que exige su rol como tribunal constitucional. En la 11ª época, todas las sentencias, ojo, serán relevantes. Ya lo eran, pero hoy van a ser todavía más demoledoras. Cada fallo aprobado con la votación requerida producirá un impacto en la totalidad del orden jurídico, es decir, todas las normas, y llegará inmediatamente a la ciudadanía, transformando la realidad social a través del derecho. Todas las personas, particularmente las más vulnerables, podrán apropiarse de la Constitución y reclamar para sí sus postulados y los derechos que reconoce. Estamos frente a un cambio cultural, social y jurídico sin parangón, que exigirá a los ministros y ministras de la Corte una responsabilidad única en la argumentación de sus resoluciones. Cada razón, cada argumento y cada interpretación que contengan los fallos constituirá un eslabón más en la construcción de los derechos y la doctrina constitucional, por lo que deberá sopesarse con plena conciencia de esa trascendencia. Si la 9ª época fue de la independencia judicial y la 10ª fue del desarrollo robusto de los derechos humanos, la 11ª época será la de su eficacia viva, será la época de una constitución dinámica y transformadora. Se trata de una auténtica revolución en nuestra cultura jurídica, desde la Corte hasta los tribunales de primera instancia, a todo lo largo y ancho del territorio. Cada sentencia paradigmática tendrá un impacto real y replicará sus beneficios para todas las personas en una situación similar. ¿Quién dijo esto? Arturo Saldívar, presidente de la Corte. Díganme si no es importante esta reforma del 11 de marzo. Trascendente. Entonces, ya no voy a tocar este tema, pero sí les recuerdo, por favor, publicación del 11 de marzo, razónenla, estudienla, pregunten si es necesario. Miren, preguntar no cuesta. Apóyense con algún abogado, con los colegas. No, miren, yo he sido fanático y he logrado, he construido grupos de estudio. ¿Por qué no, como colegas, como amigos, como conocidos, por qué no intentan juntarse con otros colegas, contadores o abogados, y hacer grupos de estudio que se reúnan por lo menos una vez al mes? Yo formo parte de varios grupos, aparte de ser miembro de algunas asociaciones civiles en materia tributaria. Bueno, ¿qué tratamos de hacer en esas reuniones? Llevar algún tema a la discusión, al conocimiento, a que si yo tengo una duda, pues los que están ahí junto a mí
que tienen una capacidad tal vez superior a la mía o mejor que la mía, pues ayúdenme a ver cómo lo ven ustedes. Y entonces eso va enriqueciendo nuestro proceso formativo y desde luego nos va dando herramientas para ofrecer las mejores soluciones. De verdad, intégrense a grupos, integren un equipo de estudio, reúnanse. Yo sé que mucho de lo que hacemos es autodidacta, estudiamos nosotros solos, pero luego hay temas que a lo mejor no los podemos dominar y por lo tanto necesitamos la presencia de alguien. Ese alguien puede ayudar a dilucidar o incluso puede tener una opinión diferente, un criterio diferente. Es permisible, no hay que cerrarse. No hay que ser negativos, hay que ser proactivos. ¿Okay? Por favor, ¿verdad? Como consejo, en algunas maestrías en las que he participado como docente, en Tamaulipas, por ejemplo, tuve la fortuna de formar maestros en Derecho Fiscal, no toda la maestría, desde luego, una cátedra, una materia. Y les propuse esto, fue uno de los primeros grupos que formé por ahí del año 95, imagínense hace cuántos años, 26 años. Es fecha hoy que ese grupo de estudio sigue vigente y de verdad que esos muchachos que en su momento y personas, incluso tuve un alumno de 60, en ese entonces de 62 años, imagínense, o sea, para el conocimiento no hay edad. Bueno, logré consolidar con ellos un grupo de estudio de ellos. Hoy, 26 años después, sigue funcionando. Y varios de esos maestros son altamente profesionales, dedicados, y les ha ido muy bien, porque o litigan, o asesoran, o están en alguna dependencia pública, en cargos muy importantes, y otro les ha ido económicamente muy bien, porque han aplicado las experiencias del conocimiento a través del estudio que tuvieron, más aparte lo que conviven al estar reuniéndose cotidianamente. Y esto también lo he hecho en Hidalgo, lo he hecho en Oaxaca, lo he hecho en Sinaloa, en Chiapas, donde me han invitado a dar cátedras en diferentes estados. Entonces, si ustedes se conocen por alguna razón, porque van a algún curso, pues intercámbiense esos números telefónicos, intercambien experiencias y reúnanse, hagan un pequeño grupo de 10, 15 personas. Hagan su orden del día y digan, hoy vamos a tocar este tema o dos temas, que alguien lleve la propuesta de qué se va a tocar ese día, y para que haya un orden, para que no todo el mundo llegue con 50 problemas. No. Un tema que consideren sea del momento, sea de moda, o sea una necesidad o una realidad que se está viviendo, para ver qué alternativa se le puede dar como solución en caso de que se presente algún conflicto. Es un consejo, no es una orden, simplemente, de verdad, lo hago de corazón, de buena fe, y lo hago con la intención de que ustedes tengan elementos más sólidos. Muy bien, gracias por este tiempito que les quité, pero creo que era muy importante. ¿Sale y vale? 11ª época, reforma del 11 de marzo. No se me va a olvidar nunca la reforma, no por lo trascendente, porque un día antes cumplo años. Entonces, no se me olvida. Está pegado a mi día de cumpleaños. Casi fue mi regalo de cumpleaños. Así lo sentí. ¿Okay? Simón Bolívar, el libertador de América, dijo hace muchos años, pero muchísimos, dice, nuestras discordias tienen su origen en las dos más copiosas fuentes de calamidad pública, la ignorancia y la debilidad. Qué verdad, qué verdad tan absoluta. Gran parte de nuestros problemas es la ignorancia. Eso nos vuelve débiles. Entonces, si logramos vencer la ignorancia a través de un proceso paulatino, nos vamos a quitar la debilidad.
me gustó esta frase para iniciar este tema. Vean rápidamente, voy a hacer un pequeñísimo, ahora sí que intro, de que cómo han sido los tributos en el mundo. Olvídense de México. México tiene lo suyo. Y México ha tenido impuestos sumamente extraños. El impuesto a los carrajes, el impuesto al pontaje, al pontaje así se le llamó, los puentes, que es como las casetas, el impuesto a las ventanas o al aire, lo tuvimos en algún momento acá, el impuesto del timbre, ¿okay? O sea, hemos tenido impuestos sumamente peculiares, producto de las necesidades del momento. Bueno, esto que les voy a platicar pasó en su momento a nivel mundial. ¿Okay? En Roma ya no se paga, pero vean cómo se llamó el impuesto. Pecunia non olet. ¿Qué es eso? El impuesto romano a la orina. ¿Cómo ven? ¿Okay? ¿Por qué creen que la valoraban en aquel entonces? Por su contenido de amoníaco. Era, según ellos, enemigo de la mugre y la grasa, y era útil para lavar ropa y para blanquear los dientes. Y como todos los productos valiosos, el emperador Vespasiano tenía un plan para grabarlo. Él gobernó del año 69 al 79 después de Cristo. Ganó buen dinero cobrando impuestos por el comercio de orina que se recolectaba en las letrinas públicas. Cuando su hijo Tito le recriminó un día por haber creado un impuesto hasta para la orina, Vespasiano le presentó delante de la nariz una pieza del primer dinero cobrado por aquel impuesto y le preguntó si olía mal. Al responder que no, sin embargo le dijo, es orina. Esto lo escribió Suetonio en las vidas de los 12 Césares por ahí del 120 después de Cristo. Fíjense qué impuesto tan peculiar, el impuesto a la orina. Otro, el impuesto a la barba. Enrique VIII introdujo un impuesto al vello facial en 1535. La cuota subía de acuerdo con la posición social del propietario de la barba. ¿Quién creen que era el único que no grababa o que estaba exento? El propio rey Enrique. O sea, como la ley de Herodes, ¿se acuerdan de la película La ley de Herodes? Famosísima película, precisamente por la creación de impuestos por parte del presidente municipal de la población aquella. El reformador ruso Pedro el Grande también instituyó el impuesto a la barba en 1698. Recordemos que la barba era símbolo de la personalidad anquilosada y retrógrada de su nación. Esto fue en Rusia. Los caballeros barbados en Rusia tenían que pagar una cantidad sustancial y estaban obligados a llevar un distintivo singular para demostrar que habían comprado el derecho a seguir barbudos. Los que no querían pagar el impuesto tenían que rasurarse. Háganme favor, para que vean que ya la planeación existía desde ese entonces. Hay una imagen del impuesto a la barba. El impuesto a la sangre otomano. Los súbditos no musulmanes pagarían impuesto con sus bienes más preciados, sus hijos. Las familias le llamaban el impuesto de sangre. Desde principios del siglo XV y hasta fines del XVII, funcionarios gubernamentales tomaban grupos de niños cristianos de familias que vivían bajo el régimen otomano, los convertían al Islam y los entregaban al sultán. A estos niños se les sometía a entrenamiento entre los 5 y 8 años. Y al mismo tiempo trabajaban en talleres, granjas y barcos o en sitios de construcción del Estado. Por supuesto, también eran el fundamento del ejército genízaro, el de élite. Y la élite burocrática administrativa del imperio se componía principalmente de los niños reclutados y reservados para recibir educación especial en los palacios, donde se convertían en administradores.
Al menos los jóvenes recibían una especie de exención fiscal por sus servicios. Quienes eran seleccionados como deshbirmes no tenían que pagar CICE, el impuesto uniforme aplicado a todos los hombres cristianos, adultos y físicamente aptos. Fíjense qué impuesto. Otro impuesto, el impuesto en Mesopotamia. El impuesto para enterrar un cuerpo en una tumba en aquel entonces fue de 7 barriles de cerveza, 420 hogazas, 2 fanegas de cebada, o sea, 2 bultos, un manto de lana, una cabra y una cama. ¿Ok? Se aplicaban en Mesopotamia por todo. Hacia 1800 antes de Cristo, un hombre pagó con 18,800 escobas y 6 leños, un pago en especie. Para que vean, ya existía hasta el pago en especie. La contabilidad creativa en los pagos en especie también permitió que algunos engañaran al cobrador de impuestos. En un caso histórico, un hombre afirmó que no tenía posesión alguna, excepto piedras del molino extremadamente pesadas. Así que hizo que el cobrador se las llevara como pago de impuestos. Siempre la creatividad. En Mulacarán, se creó el impuesto a los senos o Mulacarán, en el estado indio de Kerala, en la India. Las mujeres que querían cubrirse en público debían pagarlo, y el humillante impuesto representaba una carga financiera para las mujeres de la casta inferior a quienes iba dirigido. Este impuesto a los senos precipitó un acto de protesta que se hizo legendario. No hay forma de comprobarlo, pero la historia cuenta que en la población de Chertala, hace 2 siglos, vivió una mujer llamada Nangeli. Incapaz de pagar e indignada por el gravamen, se dice que Nangeli se cortó los senos y los entregó al atónito cobrador de impuestos. Aquel acto le costó la vida a la mujer, pero se afirma que condujo a la eliminación del tributo. ¿Cómo ven la historia de tributos? Bueno, pues ya entremos ahora sí al tema por el cual ustedes me están acompañando y que les agradezco mucho. Tesis, jurisprudencias relevantes. Conste que viene una 11ª época, viene una ruptura del sistema judicial mexicano, donde ahora se va a privilegiar, acordémonos, la argumentación, el razonamiento, la interpretación, y pues tenemos que esperar cómo se construye este nuevo escenario. Ahorita lo que vamos a tocar es lo que ya está publicado, lo que ya existe. ¿Ok? Bueno, una jurisprudencia tiene varias características. La primera, es explicativa, porque aclara y fija el alcance de una ley cuando ésta es oscura. Es supletoria en cuanto a dar solución a los casos no previstos por la ley. Es diferencial porque adapta la ley al caso concreto, evitando que su aplicación consagre injusticias. Y es renovadora. La ley envejece muy rápido, pero merced a la acción de la jurisprudencia, se prolonga su vigencia en el tiempo, haciéndose más flexible y duradero sus preceptos. Una tesis aislada, a diferencia de la jurisprudencia, son aquellos criterios que emite un tribunal, ya sea colegiado o la Corte, o incluso el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, interpretando algún precepto legal, pero que no alcanza a ser obligatoria. Sin embargo, cumple con una función muy importante que orienta al juzgador. Una tesis aislada puede llegar a modificar una jurisprudencia, y dice, claro que sí, lo tenemos en una tesis que es la tesis número de registro 172.704.
42. Fíjense el alcance de una tesis. Por eso es muy importante conocerla. Me queda claro, amigos,